No existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Juntos lucharemos para que la IBB San Rafael sea una iglesia saludable, generosa y piadosa. Esa es nuestra convicción. No somos perfectos, pero luchamos por ser una iglesia saludable, generosa y piadosa. Nos encontramos en la cuarta enseñanza del Sermón del Monte de los Olivos. Este es el segundo discurso más extenso del Señor, después de que Él diera en el Sermón del Monte. Y es la respuesta más amplia que jamás daría a una pregunta. Al Señor han hecho varias preguntas, Él ha respondido, pero esta es la respuesta más amplia. Hermanos, el Señor quiere que los suyos sepan algo del futuro. ¿Quiénes eran los suyos? Bueno, los suyos eran sus discípulos que preguntaron esto. Los que enfrentarían persecución, la muerte y verían destrucción del templo en el 70 después de Cristo. Pero los suyos también se refieren a usted y a mí. Sí, a todos los creyentes de todas las épocas a los cuales el Padre se agradó en proveer vida eterna. Jesús mismo diría en unas cuantas horas antes de la cruz: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos. Juan 17:20. El Espíritu Santo dejó escrito a través de Marcos 13:14: el que lee, entienda. O sea, hermanos, el Señor estaba pensando en nosotros también al ver esto. Salmo 40:17 dice, la primera parte: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Hermanos, ahora, ¿qué quería el Señor que supiéramos del futuro entonces? Porque es para nosotros también. ¿Una fecha exacta? No. Creo que su propósito era mostrar que durante el tiempo que Él no estuviera, Él no había dejado de tener el control. Amén, hermanos. Si usted lo cree, puede poner ahí amén. El Señor no está, Él ascendió, luego vendrá. No está físicamente, pero Él no ha dejado de tener el control. Mis hermanos, Él quería que ellos supieran que Él se iría y un día volvería, pero durante ese tiempo Él seguía teniendo el control y amando a los suyos. Él quiere que nosotros sepamos que Él se fue y un día volverá, pero mientras vuelve podemos confiar en Él. Una vez más, la escatología no se trata de aferrarme a señales o acontecimientos en el futuro, no, mis hermanos. Escatología significa estudio de los últimos tiempos, sino en gozarme en el Señor que ya tiene control del mismo. Estudiamos los últimos tiempos porque el Señor lo dejó para mostrarnos que Él sí tiene el control del futuro y podemos descansar en Él. Amén, mis amados. Hemos estudiado hasta este momento 18 versículos. Y aún siendo un tema pesado, y que muchos preferirían obviar o enseñar por encima, creo que ha sido de tremenda bendición. Muchos dirían: no hombre, mejor me brinco esto y busco otro pasaje. Pero cuando enseñamos la Biblia expositiva continua, predicamos lo que el Señor enseñó que predicáramos. Este es el mensaje número 85 de Marcos. Hemos estudiado 18 versículos y ¿saben? Hasta el día de hoy hemos visto 9 cosas que aprendemos en los pasajes anteriores. Y vamos a ponerlo aquí. ¿Qué aprendemos nosotros? Como siempre lo vemos. Yo voy a mencionarles las 9 cosas que hemos aprendido, porque alguno diría: ¿qué voy a aprender yo de estas cosas? Vea, primero, cuide mucho de aferrar su corazón a algo que no sea el Señor. Ellos se aferraban al templo de Dios más que al Dios del templo. Segundo, lo que Dios ha dicho, Él lo cumplirá. Hay promesas preciosas en la Biblia para usted, descanse en ellas. Acabamos de cantar: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Hermanos, se lo digo así: si Dios tiene control de lo que le va a pasar en el mundo entero, ¿cree que no tiene control de lo que le va a pasar mañana a usted? O en una semana, o en un mes. Pero eso no es la parte de aplicación, solo estoy repasando por aquello. Tercero, descanse en la providencia del Señor. El Señor está guiando, gobernando y sustentando su vida creyente. Si algo no sale, agradezca que Dios no permitió que saliera. Amén por eso. Su providencia siempre es mejor que tu plan. Cuarto, no deje de practicar disciplinas espirituales. Eso fortalece su fe. Esta semana hemos roto récord de asistencia en oración. Gloria a Dios por eso. Quinto, acepte la persecución por causa de Cristo con gozo. Dijo el Señor que éramos bienaventurados si sufríamos por su causa. Sexto, no se deje engañar. No todo el que dice cristiano predica a Cristo. No todo el que se dice evangélico predica el evangelio. Séptimo, la Biblia es para nosotros. Sea decidido en leer su Biblia y meditar en ella. Octavo, los tiempos finales son para nosotros. Pastor, ¿cuáles son los tiempos finales? Y todos, porque no sabemos cuándo va a ser el final.
Entonces cada segundo estamos a un segundo de la venida de Cristo. No sabemos si el Señor viene en un segundo, no lo sabemos. Deberíamos vivir con esa convicción para compartir el Evangelio, porque no sabemos si ese será el último segundo para alguien también. Hay gente que nos acompañaba hace un año que hoy ya no está, tal vez familiares, amigos suyos, conocidos. Noveno, la oración es para nosotros, la última que vimos la semana pasada. Nuestra oración no puede cambiar nada, pero el Dios al que oramos sí. O cambia la circunstancia o nos cambia a nosotros, pero algo cambia el Señor. Como podemos ver, hermanos, la teología sí que es práctica, amén. Vaya que la teología es práctica. Aquí tenemos 9 verdades que hemos aprendido. ¿Y por qué dice, pastor, por qué hacemos esto? No es para que usted diga, ¿qué pasó? Ya terminó, me fui, ya tengo nuevas aplicaciones. No, ¿verdad? Hago esta introducción porque estoy en contra de enseñar solo una parte de la Biblia porque parece más práctica que otra. No, hermanos, nos toca estudiar todo el consejo de Dios, amén, porque el Señor ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas, dice el Salmo 138:2, y hoy aprenderemos más. Hoy tenemos también una aplicación para nuestra vida. ¿Qué aprendemos nosotros? Lo veremos más adelante. Primero estudiaremos el texto. Por eso le invito a quedarse con nosotros todo el culto. Si usted llegó aquí, por favor no se vaya. Estos próximos 25 minutos, bueno, yo no oro 25 minutos, tal vez un poquito más, pero estos próximos minutos Dios le ha traído para que escuche esto. Quédese con nosotros, porque hay algo que aprender hoy. Comenzamos. Somos IBB San Rafael, una iglesia saludable. La armonía de los evangelios nos lleva a ver a Mateo y Marcos el día de hoy. Como lo hemos hecho anteriormente, vamos a verlo juntos y usted va a poder verlo en su pantalla, porque la armonía es cuando agarramos los evangelios y los unimos para ver cómo calzan entre sí. Entonces tenemos hoy de Mateo y de Marcos. Mateo 24, 21 al 25 y Marcos 13, el 19 al 23. Voy a leer, puede leer usted ahí también. En aquellos días habrá entonces una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo que Dios creó hasta ahora, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. El pastor estaba sentado hace rato, no se preocupe, ya puede estar sentado, está bien. Rápidamente, si usted quiere más detalle, puede buscar las enseñanzas anteriores de nuestro canal de YouTube, está bien. Si usted quisiera, puede buscarlas, todas las que están las 3 antes, si usted no las ha visto, para que lleve la seguidilla, el contexto de lo que viene. Pero a partir de ahorita, hermano, vamos a estar hablando un poquito de contexto. Ellos salieron del templo, el Señor recibió 4 preguntas en el templo y todas las respondieron de una manera excelsa. Van caminando y los discípulos muestran su asombro por este lugar. Es enorme, es precioso ese templo. Lo comenzaron a construir desde el 19 antes de Cristo, terminarían de construirlo después del 63-64. Más, casi 90 años construyendo un templo increíble, el templo de Herodes. Pero mis hermanos, ahí Jesús les dice, ese lugar quedará destruido. Ellos ven una predicción como una catástrofe, una hecatombe, a tal punto que relacionan con la venida del Señor. Ellos dicen, bueno, si se destruye este templo, ya tiene que ser la parousia, esa es la palabra que utiliza, la venida presencial del Mesías reinando, y el fin de todas las cosas tal y como las conocemos. Y Jesús les explicó acontecimientos que rondarían estos detalles. Jesús dice, estos 3 acontecimientos no están exactamente al mismo momento.
Lucas detalla el sitio de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Como les apunté, en la lección anterior estuvimos hablando de esto. Pero Marcos, al escribirle a una audiencia predominantemente gentil, porque recuerde que no todos los evangelistas le escribían a la misma gente. Marcos le escribió a la gente que estaba en Roma, a los gentiles. Mateo le escribió a los judíos para que creyeran que Cristo iba a ser el rey. Así eran diferentes los escritos. Entonces Marcos, lejos de detallar el interés en el templo, que no sería predominante para alguien que no es judío, obvia este detalle y se centra en la venida de Cristo y en el fin de las cosas. Por ello le explica que van a vivir muchos acontecimientos antes de su manifestación y que una clave para eso sería la abominación desoladora. Eso les estudiamos la enseñanza anterior. Los judíos estaban en la semana 69 de las 70 semanas de Daniel. Recuerde que decía 77 en referencia a 70 tiempos de 7 años, o sea 490 años. Cuando el rey Artajerjes dijo, salgan otra vez de vuelta en el exilio, hasta que Cristo entró en la entrada triunfal 2 días antes del relato de hoy, se cumplieron 483 años. Faltaba una semana más, o sea 7 años más. Y parece que hay un paréntesis en medio, porque esa última semana no ha llegado aún todavía. Daniel habló de esa abominación, cuyo primer cumplimiento se dio en Antíoco Epífanes en el 167 a.C., y que representa un cuadro de dicha abominación que está por cumplirse. Y cuando esto suceda, los creyentes de aquella época deberían huir, no pelear, no defenderse, sino huir. Ahora llegamos al versículo 19 para ver el marco temporal de la abominación desoladora. Ahora sí, en su Biblia, Marcos 13, versículos 19 al 23. Versículo 19, punto número 1 de nuestro bosquejo: una gran tribulación. Hoy solo tenemos 2 puntos. Entonces, para que apunte, punto número 1, una gran tribulación. 19, porque, ya le explico un poquito el contexto, el día en la abominación desoladora, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Hermano, Jesús menciona que aquellos días serán de gran tribulación según Mateo 24:21. Esto calza plenamente con los tiempos citados por el profeta Daniel. Daniel dijo, a la mitad de la semana, queda una semana todavía, 7 años, a la mitad de esta semana, a los 3 años y medio de la tribulación, vendrán los peores años de la humanidad. Es muy interesante que en el texto original Jesús usa una construcción gramatical que se conoce como negación enfática. Cuando usted lee aquí en su Biblia, en el versículo 19 en el español, hasta este tiempo, al final, ni la habrá, Jesús usa 2 partículas negativas en el original y luego viene la palabra habrá, que es un subjuntivo. Ahora usted, profesor, ¿por qué me explica eso? Porque cuando se usaban 2 adverbios negativos seguidos, algo que era común en aquel tiempo era para enfatizar una negación. O sea, Jesús dice, es imposible que vuelva a existir una tribulación como esta. A él pone ahí, no hay forma que haya una tribulación como esta. ¿Por qué es importante? Porque hay gente que dice que esa tribulación estuvo alrededor del año 70 después de Cristo. Pero si eso fue en el 70 después de Cristo y Cristo dijo, es imposible que haya otra tribulación así, entonces no hay forma de que el principio de dolores del versículo 8, el 13:8, que Jesús dijo, esos son principios de dolores, calce, puesto que el dolor más grande para la humanidad ya hubiese pasado hace ¿cuánto? 1950 años. En palabras del teólogo, voy a mencionar varios teólogos y comentaristas sobre esto. En palabras del teólogo y comentarista bíblico William Hendrickson, él dice, Jesús está hablando de una tribulación que caracterizará a aquellos días. Se refiere a un periodo concreto de angustia, de breve duración, que ocurrirá inmediatamente antes de su regreso. Otro comentarista bíblico, Warren Wiersbe, señala, en ese tiempo Dios juzgará al mundo y preparará a Israel para la venida de su Mesías. Será un tiempo de juicio tan intenso como el mundo jamás ha visto ni jamás volverá a ver. El pastor puritano Matthew Henry lo describe de esta forma, con el comentario de Francisco de la Cueva, que fue el que tradujo el comentario de Matthew. Esta masacre sobrepasará con mucho a la que los romanos llevaron a cabo en Jerusalén en el año 70 de nuestra era, la cual, por cierto, agrega Francisco de la Cueva, ya ha sido sobrepasada con creces por Hitler. MacArthur, por su lado, menciona que en ningún momento de la historia del planeta, incluso durante la conmoción del diluvio universal,
ha habido una época más catastrófica de la que ocurrirá en el mismo final. Obviamente la descripción que Jesús hace no puede aplicarse a la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, como algunos suponen. En Apocalipsis 6 al 16, el apóstol Juan señala los horrores sin igual que caracterizarán el final, cuando la ira de Dios se derrame sobre toda la tierra. Hermanos, esta gran tribulación no ha llegado aún. Será peor que todas las cosas que han sido vividas en esta tierra. Los juicios que marcan la segunda mitad del periodo de la tribulación son los peores, hermanos. Pastor, dice esto para asustarme. No, hermano, le digo porque va a pasar y la Biblia está escrito. Si no estuviera escrito yo no lo mencionaría. Alguien que nos está viendo por primera vez dice: pastor, ¿usted qué está? No quiero meterle susto. Quiero decirle lo que va a pasar. Y también quiero agregarle algo. Más adelante lo voy a hacer otra vez. La iglesia no va a pasar por este periodo de tribulación según la Biblia. La pregunta es: ¿es usted ya parte de la iglesia de Cristo? No de la iglesia bautista, no de la iglesia pentecostal, metodista, católica, no, de la iglesia de Cristo. O sea, ¿y es usted un creyente? Si usted le tocara partir hoy de esta tierra, ¿está seguro a dónde iría? O si el Señor viniera por su iglesia, ¿está seguro que usted se iría con el Señor? Esa pregunta es muy relevante, amigo, amiga que nos acompaña, porque los juicios que marcan la segunda mitad del periodo de tribulación están escritos en la profecía de Apocalipsis. No estamos estudiando Apocalipsis, algún día lo estudiaremos, tenemos más tiempo que vida hasta que el Señor venga, y si el Señor viene antes, ¿para qué estudiarlos? Estamos con el Señor ya. Pero si nos diera tiempo a estudiarlo, hermanos, vamos a sacar para explicar cada uno de estos puntos, pero a modo general quiero mencionárselos. Apocalipsis 6 del 12 al 17 habla de un gran terremoto que devastará la guerra. Apocalipsis 8 del 6 al 7, granizo y fuego que consumirán la tercera parte de la vegetación del planeta. La tercera parte del océano se convertirá en sangre, según Apocalipsis 8 del 8 al 9. La tercera parte del agua dulce se envenenará, 8 del 10 al 11. La tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurecerán, 8 al 12. Innumerables demonios serán liberados de la esclavitud para aterrorizar a la humanidad, 9 del 1 al 12. La tercera parte de la población de la tierra morirá, según Apocalipsis 9 del 13 al 21. Otro gran terremoto acabará con 7,000 personas, según el 11:13. Llagas incurables ocasionarán gran dolor a la gente, según 16:2. Todo el mar se convertirá en sangre y todas las criaturas marinas morirán, según Apocalipsis 16:3. El 4 dice que los ríos se convertirán en sangre. El versículo 8 y 9 del capítulo 16, que la tierra experimentará un calor extremo, oscuridad envolverá el mundo, el río Éufrates se secará, 16:12, y un terremoto final y universal causará enormes cambios a la apariencia del planeta, según Apocalipsis 16 del 17 al 21. No hay nada que haya pasado así en un periodo de 3 años en esta tierra, nada. Mis hermanos, es evidente que acontecimientos catastróficos de esa magnitud y sucesión nunca ocurrió en la historia de la humanidad. Esperan su cumplimiento en los últimos días, justo antes del regreso de Cristo y el establecimiento de su reino milenial. A mí me cuesta imaginármelo, tal vez a usted también, pero seamos sinceros. Si hace 2 años le hubiéramos dicho, o nos hubieran dicho, que un pequeño virus que ni podemos ver iba a encerrarnos a todos y ponernos mascarillas, y que vamos a estar en casas, y que iban a perderse un montón de empleos y otras cosas, lo hubiéramos creído. Jamás con el avance de la ciencia, un virus, eso los controlamos. Bueno, esto no es nada con lo que va a pasar en la tierra. Punto número 2 de nuestro bosquejo: un gran pastor. Sí, había una gran tribulación, pero era un gran pastor. Ahora, ¿quiénes pasarán por la tribulación, la gran tribulación? Todo aquel que no sea creyente, que no sea parte de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo será arrebatada antes de estos acontecimientos. Hermanos, hay al menos 3 acontecimientos que ocurren en el cielo, mientras en la tierra hay un periodo de tribulación y gran tribulación. La semana 70 de Daniel, estos últimos 7 años. Esos 3 acontecimientos en el cielo simultáneos son la adoración celestial, el tribunal de Cristo, en original Bimá, que es el nombre que se le daba al lugar de premiación de los atletas en los juegos sísmicos de la época, y las bodas del Cordero. Esas 3 cosas están ocurriendo en el cielo, mientras aquí está la tribulación. Si no hay forma que logren calzar en la cronología. Versículo 20, hermanos. Jesús dice: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. El Señor decide limitar el tiempo de esta tribulación, 3 años y medio.
De otra manera nadie llegaría a ser salvo. Ese acortar que aparece aquí se podría traducir como detener inmediatamente, kolobo, es en el original. Se refiere a que hay un fin determinado de tiempo. No es de esos días que durarán menos horas o algo por el estilo. Una vez alguien me dijo, escuché, no recuerdo bien, es que ahora los días van a durar menos porque están siendo acortados. Eso no es posible, porque el tiempo es una medida que Dios ha creado y todo el planeta depende de eso. Las mareas, un montón de cosas. Se refiere a que el Señor ha determinado un tiempo para que eso se dé. Ahora, ¿quiénes son los escogidos en este versículo? Bueno, hace referencia a judíos y gentiles escogidos por Dios para salvación, que van a declarar su fe en Cristo durante este periodo. Por amor a ellos, porque Jesús les ha decidido proveer salvación, se ha determinado un tiempo para la tribulación. El versículo 21 dice, entonces, que está ligado con los anteriores, entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Hermanos, durante ese periodo de confusión, de angustia, habrá gente proclamándose como el Mesías, con falsas señales y prodigios, con el fin de engañar a todos. La gente estará tan desesperanzada por tener una luz, algo que los guíe en este periodo tan oscuro, que creerán en milagros y señales. Pero deben recordar esto, hermanos, y esto creo que es una aplicación muy buena. En última instancia, los milagros nunca son una prueba de llamamiento divino. La palabra de Dios lo es. Los milagros nunca son. La palabra de Dios sí lo es. Los milagros que se estaba el libro de los Hechos confirmaban que era de Dios porque no había una Biblia. Ahorita nosotros tenemos lo más seguro, que es la palabra. No obstante, me encanta que diga lo siguiente. 22 dice, harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Dice si fuese posible, porque no es posible, hermanos. Aquel que es escogido por Dios, aquel que es la oveja del Señor y oye su voz y le sigue, está en la mano del Padre. Amén, hermanos. Escriba amén ahí usted que nos está viendo. Jesús no dijo en Juan 10:29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sí, habla de los que estaban con él, habla de nosotros y habla de los escogidos que estarán en ese periodo también. Al versículo 23 cierra el Señor dando una muestra del buen pastor que Él es. Él le dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes, o sea, estén en guardia, que cuando llegue el momento de la prueba, ninguno de los que han escuchado estas palabras, ya sea en vivo o leídas a través de los siglos, se sorprenda. Hermanos, ¿se imagina el consuelo que debe dar este texto al corazón de aquella persona que conozca a Jesús durante este periodo? ¿Se imagina alguien que llega, que se encuentra una Biblia, pequeñito, escuchó, en una transmisión como esta se escuchó, y después, no, eso no debe pasar, se aleja, y llega en aquel periodo, se acuerda que escuchó sobre esto, va a la Biblia, y lee, hermanos, este pasaje. Es Dios diciéndole, yo dije que esto iba a pasar, pero si yo te llamo para salvación, yo te voy a cuidar, yo tengo un tiempo determinado. Qué lindo, hermanos, qué lindo el que llega a conocer de Cristo en ese momento, en ese periodo, porque van a haber testigos proclamando acerca de Jesucristo y la salvación. Por eso lo vemos en un estudio de Apocalipsis. Los dos testigos, los 144,000 también, dice la Biblia, judíos, que van a estar proclamando aquí, no son los que saben ir al cielo nada más por aquello, ahí les enseña eso. Van a estar compartiendo. Qué buen pastor, que aun cuando la humanidad merece eso, sigue cuidando, sigue amando y sigue pastoreando. Y hermano, no quiero que sigamos porque luego venimos a otra sección que es más amplia, así que por eso hoy solo tenemos 2 puntos. Quiero que hagamos un alto aquí y meditemos en lo que acabamos de estudiar. ¿Qué aprendemos nosotros? Primero, hay un plan escrito para nosotros. De la misma manera que el Señor tiene un plan para los últimos tiempos, tiene un plan para el tiempo presente. Amén, hermanos. Yo no lo escucho, pero usted puede escribirlo. Los hermanos que aquí sí los escucho. Gloria a Dios, amén. Dios tiene un plan para tu vida, y yo creo que hay muchas personas que aún no lo saben. Por eso hemos compartido el Evangelio. El plan de tu vida no es algo alejado de la voluntad de Dios.
También hay muchos creyentes que no lo saben o parecen no saberlo. Y usted me dice, ¿cómo lo sé? Lo vemos en la actualidad. Un creyente que no lee, que no ora, que no sirve, que no testifica, que no ofrenda, que no se congrega, evidencia que no conoce el plan de Dios para su vida. Y tengo que decirle esto: la única forma de conocer el plan de Dios es leyendo ese plan. Este es el plan de Dios para tu vida. Amén. Si hay dudas en tu corazón sobre algún tema, sobre alguna decisión, usted no ocupa más información, hermano, ocupa más devoción. Si hay preocupación, no ocupas un calmante, un tecito de tilo, no, ocupas una porción de la Escritura. Si te tiene ansioso una situación, no ocupas ir a dormir, ocupas ir a orar. Creyente o amigo mío que nos acompaña, usted y yo lo que ocupamos es meditar más en la palabra. Muchas veces he hablado con personas, tal vez no muchas veces, unas cuantas digamos, con algún tipo de preocupación, de situación, y yo ocupo hasta yo profesional y aquí y allá, y yo solo hago una pregunta al comienzo, y es: ¿usted está bien con Dios? Sí, yo soy creyente. Nada más la última semana, todos los días meditó en la palabra de Dios. No, pero es que, ¿qué tal si comienza ahí? Ahí está la fuente, lo que ocupamos. ¿Cómo no va a sentir su corazón y el mío gozosos cuando leemos en el Salmo 23:1? Un pasaje súper conocido: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hoy leímos el Salmo 39 en la oración, oramos el Salmo 39 y dice: ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Acabamos de ver ahorita el comienzo, Salmo 40:17: aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi versículo lema, Salmo 138:8 dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Dios, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Hay tantas promesas. Y solo le menciono unos cuantos salmos. Filipenses 4:6, lo vimos la semana pasada: por nada estén afanosos. ¿Qué hago con el afán? Ahí mismo dice la respuesta: si no sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego delante del Señor. ¿Qué debemos hacer? 1 Pedro 5:7, echando ¿cuánta ansiedad, hermanos, los que estamos aquí? Toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sí, estamos en una época complicada en muchos aspectos, pero se complica más cuando estamos lejos del buen pastor. Se complica más. ¿Te has dado cuenta cómo tendemos a tratar de hacer todos nosotros? Y si al final no resulta, ir donde Dios. Cuando hemos tratado de arreglar todo y no sale, decimos: dejemos que Dios actúe. Era más fácil comenzar por ahí, ¿sí? Empezar por el final. Dios, ya no sé qué más hacer, Señor, vamos a orar, Señor. Y si comenzamos por ahí, hay un plan escrito para nosotros, pero debes ir cada día a consultar el manual. Si va a tomar una decisión sin haber primero orado y meditado en la Biblia, deténgase, no la haga. Primero ore y medite. No tome decisiones sin haber consultado lo que Dios dice. Pastor, es para renunciar al trabajo. ¿Qué va a saber Dios? Vaya a la palabra, Dios le va a guiar. Es para ver si cambio de carro, ¿qué importa Dios? ¿Cómo que no? Vaya a la palabra. Es para ver si hago esto o aquello. Todo, hermanos, todo creyente, hijo de Dios, todo encuentra su principio en la palabra de Dios. Si sus decisiones usted las toma sin consultar a Dios, va a sufrir. Una vez alguien me dijo esto, hace 15 años a lo mejor, un líder en un campamento: cuando tome decisiones, o cuando va a tomar una decisión, si no ha consultado la palabra de Dios, no la tome. Vaya y consulte la palabra de Dios, así va a sufrir menos. ¿Cómo? Y si la consulto no va a tener Hermanos, hay decisiones que a lo mejor en el plan de Dios no son lo que nosotros esperamos,
Pero qué diferencia cuando usted ha meditado en la palabra y usted sabe, mira, esto no me salió, pero Dios me ha consolado con su palabra. A veces sucede eso. El creyente que no conoce el plan de Dios hace que todo gire no en torno a Dios, sino en torno a Él mismo. Y no hay nada peor que apoyarnos en nuestra propia prudencia. Proverbios 3: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tu camino y Él, ¿qué va a hacer? Enderezar tus veredas. Y el que sigue, es como un bálsamo para mí, o como un cosco, diríamos en Costa Rica. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Porque, hermano, las decisiones espirituales influyen en nuestro estado de ánimo también. El creyente que no conoce el plan de Dios hace que todo gire en torno a Él. Pero aquel que lo conoce, que conoce el plan de Dios, que permite y propicia que su vida gire en torno a Dios, vida diferente. Yo he visto hermanos que han pasado muchos meses sin trabajo en nuestra congregación. Gloria a Dios por los que ya lo tienen. Viera cómo he notado lo que hace Dios con una persona que permite que la Biblia sea su manual de vida. Diría nombres, pero es que no hay ninguno que se me escape. A todos los he visto con una convicción tan genuina en hacer la voluntad de Dios. Su vida está girando en torno al Señor. Hermano, cualquiera de nosotros mañana nos va a tocar a lo mejor que nos digan, muchas gracias, la empresa va a cerrar. ¿Qué hacemos? Si usted ha venido orando, meditando en la palabra, Dios va a cuidar su corazón y le va a mostrar que su plan es mejor. Recuerde esto: el plan del Señor gira en torno a lo que Él es y a lo que Él ama, y cómo nosotros somos privilegiados con formar parte de ese plan. El centro del universo no somos nosotros. El centro de todo es el Señor, y todo es para su gloria. El plan de Dios pasa con que usted desee honrarle a Él, y como dice aquí, usted lo puede leer, el plan de Dios tiene que ver con que usted anhele que su iglesia avance, que el evangelio crezca y que todo lo que hagamos pueda glorificarle. Ese es el plan de Dios. ¿Cómo la iglesia? Claro, si la iglesia es lo que Dios ha puesto para que más personas conozcan el evangelio, su plan pasa porque nosotros hagamos que la iglesia dé el avance de muchas formas que conocemos y hemos visto. Y usted me dice, yo soy nuevo pastor, yo nunca he escuchado nada de esto, ¿cómo puede ser? Podemos seguirnos viendo y seguir hablando. Ahí se va a ir dando cuenta cómo la iglesia puede avanzar. Si usted lo ha hecho, si usted vive pendiente del plan de Dios para su vida, tendrá una convicción genuina para el segundo punto que aprendemos hoy. Porque no solo aprendemos el primer punto que he mencionado, que hay un plan escrito para nosotros, sino el segundo: el buen pastor tiene cuidado de sus ovejas. Hermano, la hora que le espera este mundo es muy triste. En la Biblia es conocida como la angustia de Jacob, en referencia a Israel. Serán momentos realmente tristes. Muchos incluso niegan que algo así pueda pasar porque parece exagerado. Se han buscado otras interpretaciones de la Biblia, el Apocalipsis, porque dicen, no, esto tiene que ser simbólico, es demasiado exagerado, ¿cómo eso va a pasar? Bueno, hermano, va a suceder pronto, muy pronto. Pero en medio de ello, vemos un buen pastor guardando a los suyos, a su remanente escogido. Y hermanitos, eso es solo un pequeño reflejo de lo que ha sucedido, sucede y sucederá siempre con los hijos del reino de Dios. Jesús es su pastor y los cuida con amor y atención. ¿Todos somos ovejas del Señor? No, no todos. Solo aquellas personas que un día le han dicho, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, yo creo en usted para que usted sea el Señor y dueño de mi vida. Voy a desechar cualquier cosa que yo pueda adorar, venerar o amar que no sea usted Dios, inclusive a mí mismo. Esas personas son los que son ovejas del Señor. Jesús es su pastor y los cuida con amor y atención. Y a veces, como las ovejas, porque por algo Dios nos compara con ovejas en la Biblia, somos como las ovejas, tercos. Nos alejamos del pasto donde el Señor quiere pastorearnos, nos extraviamos, nos enredamos con un montón de cosas, a veces nos golpeamos, tenemos la vista muy corta como las ovejitas. Pero le digo algo, creyente, el buen pastor siempre está ahí,
para volver a traernos. Amén. Piense usted con un animalito, un cachorrito. Es una analogía rápida, solo para meditar en esto. Tiene un pequeñito animalito, usted lo cuida, y se va por allá, usted lo vuelve a traer, venga para acá. Y hace una torta, venga para acá. Me dañó los sillones, venga para acá. Y eso es un animalito. Ahora, el Rey de Reyes se presenta en la Biblia como el pastor de nosotros las ovejas, a tal punto que sacrificó por nosotros. Hermanos, ¿usted cree que Dios no tiene cuidado de nosotros? El buen pastor siempre está ahí para traernos. Tal vez usted que nos ve es una oveja que se ha alejado por distintos motivos. Bueno, le voy a decir algo. Yo no quiero ser simplista con lo que es el pecado y sus consecuencias, pero no podemos llorar sobre lo que ya ha pasado, porque ya pasó. Sí podemos hacer algo por lo que nos toca hacer mañana y más adelante. Usted dice, pastor, lo que yo he hecho ha sido tan malo. Bueno, Dios lo conoce y aún así lo tiene hoy escuchando este mensaje, diciéndole, ven a mí, lo que pasó ya pasó, hay que pedir perdón, hay que arrepentirnos, hay que asumir consecuencias, pero a partir de hoy podemos hacer las cosas bien. Yo quiero decir algo. Si usted es una oveja sin redil, aquí en la IBB SR le queremos tener, y estamos seguros que el buen pastor también. Y usted ya es ovejita de este redil, le seguimos queriendo aquí, hermano amado, hermana amada. Amamos a todos, no solo lo decimos de palabra, realmente lo sentimos. Amén, hermanos. Si usted cree eso, ponga amén, hermano. Vamos a ver cuál hermano no puso amén. Don Leo ahí lo revisa por aquello. No, yo sé que sí, hay un amor muy lindo. No somos una iglesia perfecta, pero luchamos por ser saludables. Luchamos porque el buen pastor le pueda añadir a esta su iglesia para ser pastoreado. Amigo, amiga, recuerde esto, los pastores existen ¿para qué? Para pastorear ovejas. Sin ovejas no hay pastor, y si Dios es el buen pastor, estaba seguro él que iba a tener ovejas en su redil. En nuestro caso, el buen pastor se aseguraba de tener un redil de ovejas. Le pregunto, ¿es usted parte de él? Él ha escogido un pueblo para que sea suyo. Ahora, y esto siempre quiero mencionarlo, esto no quita su responsabilidad por acercarse a él y reconocerle como Señor y Salvador. Esto es muy importante. Nadie puede decir, de si Dios escoge a la gente, no me escogió a mí. No. El pastor J.C. Ryle decía, por un lado, nunca debemos olvidar que la elección de Dios no destruye la responsabilidad del hombre y el que su alma deba responder. La Biblia misma que habla de la elección siempre se dirige a los hombres, al género humano, hombres y mujeres, ¿verdad?, como seres libres, y los llama a arrepentirse, creer, buscar, orar, esforzarse y luchar. Sí, Dios ha hecho un plan, Dios es un buen pastor y Él tiene ovejas, pero hay una responsabilidad. Y es que usted le puede decir, Señor, le pido perdón por mis pecados, yo me entrego a usted, quiero que usted sea mi Señor y Salvador. ¿Qué debe hacer usted que no sabe si es parte o no del rey del buen pastor? La gran obra que debemos hacer es arrepentirnos y creer el Evangelio. No tenemos derecho a consolarnos con la elección de Dios a menos que podamos mostrar una clara evidencia de arrepentimiento y de fe. Si usted ha creído, se ha arrepentido y reconoció el señorío de Dios, si está viviendo en el plan de Dios en su palabra, amados, amadas, disfruten del cuidado del buen pastor. Quiero terminar con esta frasecita: deje de vivir afanado, pensando que usted puede resolver las cosas. Al final, el que sabe lo que le conviene a la oveja no es la misma oveja, sino el pastor. Amén, hermano. ¿Puede escribir amén usted está ahí? ¿Podemos decir amén, iglesia? Amén. Al que sabe lo que le conviene no es la misma oveja, sino el buen pastor. A veces yo estoy seguro que tengo que comprar esto, que hacer esto, que ir a tal lugar, que hacer esta decisión. Si no se da, el pastor, el buen pastor, nuestro Señor Jesús, sabe lo que le conviene. Conclusión: los acontecimientos finales de este mundo deben hacernos meditar en el Señor y su palabra. Recuerde, Dios tiene un plan para usted. Jesús es un buen pastor que te pastoreará y siempre sabrá lo que es mejor.
Persona que nos ve que no es creyente, si ocupa consejería hablar con alguien, escríbanos. Mi número de teléfono, usted lo puede ver. A veces algún hermano lo puede anotar por ahí también. Llámenos, ahí está. Llámeme y con gusto conversamos. Con gusto hablamos del gran amor del Señor. No le voy a preguntar por lo que haya hecho, no puedo cambiarlo. Incluso usted quisiera contarme, yo le digo, yo puedo escucharlo, pero aquello nada más es una bulla que no le permite escuchar la voz del buen pastor. Nada más pida perdón por eso y sigamos adelante. Creyente, hijo de Dios, usted que dice, yo estoy seguro de que soy un hijo de Dios. Nuestro deber es dedicarnos a hacer lo que Él nos pide hacer y dejarle a Él lo que solo Él puede hacer. Déjeme repetirlo porque esto consoló mi alma. De alguna manera, como diría don Manuel, me abofeteó un poquito. Nuestro deber es dedicarnos a hacer lo que Él nos pida hacer y dejarle a Él lo que solo Él puede hacer. Como lo mencionamos en una reunión de hombres, la soberanía de Dios no se reconoce cuando yo no tengo el control. Así es muy fácil. Yo soy soberano. Sí. No. La soberanía de Dios se reconoce cuando en las cosas que Dios me permite controlar, le honro, le agradezco y vivo para Él. La soberanía de Dios, voy a repetirlo otra vez, que esto, qué buen cierre hizo don Leo. La soberanía de Dios no se reconoce cuando yo no tengo el control. No, la soberanía de Dios se reconoce cuando en las cosas que Dios me permite controlar, le honro, le agradezco y vivo para Él. Ese es el deber del creyente. El Señor volverá, amén. Pero mientras tanto, aprovechemos lo que Él ha dejado para nosotros. Hablemos del Evangelio. Cualquier persona que no pueda responder a la pregunta, si el Señor viniera por su iglesia o si usted muriera, ¿sabe dónde estaría? Es alguien que ocupa el Evangelio. Tal vez usted que nos ve, usted dice, yo no puedo responder a eso, pastor. Usted necesita el Evangelio. Se lo digo con mucho respeto y mucho amor. Otra vez, no le hablo de una denominación. Hay gente que es muy aferrado a ir a alguna iglesia, a algún templo, pero no se ha aferrado a Cristo. Aférrese al Señor. ¿Y dónde tengo que congregarme? El Señor lo guiará. El Señor quiere traerle a este redil, amén, le recibimos con brazos abiertos, gloria a Dios. El Señor le guiará. Lo que quiero es que usted, que Dios le ha traído aquí para escuchar esto, esté seguro de quién es su pastor, el Señor Jesucristo. Ojalá. Vamos a ponernos en pie, donde quiera que usted esté, por favor. Vamos a tener un tiempo para orar juntos. Vamos a agradecerle a Dios por su palabra y pedirle para que Él nos permita recordar que Él tiene un plan para nosotros y que Él nos pastorea. Nuestro deber es hacer lo que nos corresponde hacer y dejarle a lo que Él tenga que hacer. Dios, gracias, porque su palabra es viva y eficaz. Cuando llegamos a un pasaje así, Dios, y vemos todo lo que viene, Señor, hay tristeza, porque nada de lo que ocurre es porque no haya razones suficientes, fortuitas. No, lo que ocurre es la recompensa directa de un pueblo, de un mundo que ha decidido alejarse de usted, que le ha dado la espalda y que vive revolcándose en su pecado. Lo que le viene a esta tierra es el final, la recompensa de todas aquellas cosas. Señor, y antes de que pensemos nosotros, yo no soy tan malo, Señor, todos estamos tan mal, tan lleno de mentira, de resentimiento, de chisme, de odio, de asesinato al hablar mal de alguien, de adulterio al ver mal a alguien, codiciándole. No somos mejores que otros, Dios. Pero por su gracia, porque usted siendo bueno, ha provisto que usted como buen pastor tiene un redil de ovejas, nos ha traído a usted. Oh Dios, qué gran Dios es usted. Yo oro, Dios, por cada una de las personas que hoy están viendo esto o que lo verán más adelante, tal vez no en vivo, tal vez en diferido, en repetición, grabado, en alguna red social, en algún momento. Porque si ellos no están seguros, Señor, ¿dónde pasarían una eternidad? Si hay una pequeña duda, que este mensaje les confronte con entregarse a usted.
Después de eso lo único que hay que hacer, Señor, es comenzar a caminar en la vida que usted manda a través de su palabra. Y qué gozo hay cuando eso sucede. Y también, Señor, oro por nosotros, su iglesia, las ovejas suyas, Dios, para que nos ayude, Señor, a meditarnos, a hacer lo que nos corresponde hacer y comer el pasto que usted nos da a través de su palabra, Dios. Permitirnos ser guiados, Dios, en cada enseñanza, en cada tiempo de oración, en cada exhortación, en cada palabra de consuelo. Que nos amemos, Dios, porque estamos juntos en el pedir suyo, Dios. Hoy cerramos orando, agradeciéndole y pidiéndole a Dios que nuestro Dios será agradecido realmente. No toma la salvación, Dios, como algo superfluo, que no tiene ningún sentido, no, Dios, para nada, sino al ver que es lo más precioso y preciado que hay, porque usted mismo, Cristo, dio su vida para glorificar al Padre, proveyéndonos a nosotros ese medio. Que vivamos una vida conforme al gran pastor que tenemos. Gracias por ser bueno, Dios, y gracias por cada persona, hermanos amados en la fe, y aquellos que tal vez, Señor, son hermanos, pero no son parte de nuestra congregación. Ojalá usted traiga a esta iglesia si es su voluntad, si ellos no están congregándose. Y aquellos que tal vez aún no se han entregado para ser hijos suyos, que también, Señor, usted los guía a esa decisión y que también van a formar parte de nosotros. Te amamos, Jesús. No todavía como usted se lo merece. Luchamos por eso. Enséñanos a hacerlo. En tu nombre oramos. Amén y amén.